Bien, recuerden que la primera parte de la respuesta a esta pregunta de qué tan importante es el término de curvatura, ¿sí? Para que sea despreciable frente a la materia, tiene que cumplirse esta condición. Es decir, que para despreciar el término de curvatura, debe cumplirse que el factor de escala tiene que ser mucho menor que 30 veces el valor del factor de escala hoy en día. Eso significa que aplicando solamente esta primera respuesta, nos diría que el término de curvatura sería dominante en un futuro lejano, en relación al dominio de la época de materia. Bien. Ahora, la segunda parte de esta respuesta tiene que ver con cuál es la condición a la que tenemos que llegar para que el término de curvatura ahora sea despreciable frente al término de la radiación. Para esto simplemente escribimos este hecho, ¿sí? De que el término de curvatura es mucho menor que el término de la radiación, de la radiación, y llegamos a esta condición, que el factor de escala en esta época, donde es válida que uno desprecie el término de curvatura, dividido por el valor del factor de escala hoy en día, tiene que ser mucho menor que la raíz cuadrada de la razón entre la densidad fraccional de la radiación en el presente y la densidad fraccional del término de curvatura en el presente. Sabemos que esta contribución de la densidad fraccional de la radiación es 8.4 por 10 a la menos 5, mientras que para la contribución de la densidad fraccional de la curvatura vamos a usar el, la cota superior, que es 0.01. Y vean ustedes que la condición para que despreciemos la curvatura frente al término de radiación se traduce en que el factor de escala para épocas donde se aplica esta condición es mucho más pequeño que 0.017 veces el valor del factor de escala en el presente. Si nosotros combinamos esta condición con esta condición, nos dice esencialmente que el término de curvatura va a ser dominante en un futuro posterior a la época de dominio de materia. Y obviamente en el futuro más lejano que la época de dominio de radiación. Y que es justamente lo que tenemos acá en este gráfico. Porque el dominio de curvatura viene a ser en el futuro del dominio de la materia y más en el futuro del dominio de la radiación. De tal forma que esto, que es más bien un poco cualitativo, ¿sí? Eh, tiene su fundamento en el sentido de que las observaciones nos dicen que esto tiene que ser así. Con esta comprobación de que obviamente podemos, sin cometer ningún error, despreciar el término de curvatura, la ecuación de Friedman que tenemos que estudiar es sencillamente la ecuación de Friedman sin el término de curvatura. Bien, entonces en esta ecuación voy a borrar la contribución de la curvatura. Y con la ecuación de Friedman que me quedo es sencillamente la ecuación de Friedman con el término de la densidad fraccional de materia y la densidad fraccional de radiación. Lo siguiente es, ¿por qué estoy considerando esta ecuación? ¿Qué es lo que quiero encontrar? Lo que quiero encontrar es el factor de escala alrededor de la época de la transición de radiación y materia. Obviamente esto es una ecuación diferencial para el factor de escala, ya que h es la tasa de expansión y h es simplemente la derivada de a sobre a.
de tal forma que esta ecuación, y teniendo presente que h se define como la derivada temporal del factor de escala sobre el factor de escala, o bien 1 sobre a por dA a dt. Usando este hecho, la ecuación de Friedman se puede reescribir de la siguiente manera. Como h0 por dt va a ser igual a por dA sobre a sub 0 al cuadrado por la raíz cuadrada de la densidad fraccional de radiación, ¿sí? Por 1 más a sobre el factor de escala en la época de transición entre dominio de radiación y materia. Como podrán ver, esta es una ecuación diferencial de variables separables. Por lo tanto, yo puedo integrar con respecto al tiempo en el lado izquierdo y con respecto al factor de escala en el lado derecho. Entonces, si yo aplico la integración, ¿sí? La integración con respecto al tiempo va a ser entre el tiempo 0, que corresponde al Big Bang, y para un cierto tiempo t, cualquiera. Entonces, para que no haya confusión, acá le pongo prima en la variable de integración. ¿Okay? Cuando yo integro con respecto al factor de escala, lo tengo que hacer con respecto al valor de escala cuando este era 0 en el Big Bang, hasta un cierto valor a arbitrario. De tal forma que acá, para que no haya confusión, a la variable de integración le pongo otro nombre. En este caso le estoy colocando una prima. ¿Bien? Luego de que integre esta ecuación, ¿sí? Voy a tener lo siguiente. H0 por un t, donde este es un tiempo t arbitrario, ¿sí? Que es el orden del tiempo en la época de transición de radiación y materia. Y esto va a ser igual a 4/3 de el valor del factor de escala en la época de transición sobre a sub 0, y esto está al cuadrado, sobre la raíz cuadrada de la densidad fraccional de radiación hoy en día, por un término que va como menos 1, pero como 1 menos un paréntesis que es 1 menos el factor de escala arbitrario, ¿sí? Sobre 2 veces el valor de factor de escala en la época de transición, y todo esto multiplicado por 1 más el factor de escala arbitrario sobre el valor de factor de escala en la época de la transición. Y este paréntesis está elevado a 1/2. ¿Sí? Y se supone que a partir de esta ecuación, que la voy a denotar como asterisco, en principio la intención de llegar a esta ecuación es que yo la pueda invertir para encontrar el valor, el factor de escala que aparece acá y acá, como función del tiempo. ¿Sí? En este caso, cuando yo quiero estudiar la transición de radiación y materia,
esta ecuación no me permite a mí encontrar analíticamente o invertir de forma analítica el factor de escala como función del tiempo, ¿sí? Pero a pesar de ello, puedo obtener información valiosa, ¿ya? Eh, Podrían preguntarse ustedes qué información valiosa podrían encontrar, ¿ya? Al inicio de esta discusión, de la transición de radiación-materia, yo determiné de manera analítica cuánto vale el valor de factor de escala en la transición. Pero si yo miro esta ecuación es válida para tiempo t y valor de factor de escala arbitrario. ¿De acuerdo? Así que yo podría tomar esta ecuación y evaluarla en el tiempo de igualdad de radiación-materia. Dicho de otra manera, esta ecuación la evalúo en la época de transición, de tal forma que donde aparezca A, aquí y acá, donde A es arbitrario, lo evalúo como el valor del factor de escala en la época de transición. De tal manera que voy a obtener automáticamente el tiempo en el cual toma lugar la transición de radiación-materia, ¿sí? Y eso es justamente lo que voy a hacer a continuación. Entonces, esta ecuación hay que guardarla, ¿sí? Porque es como la ecuación maestra que vamos a utilizar. La ecuación asterisco yo la puedo evaluar entonces en el factor de escala igual a su valor en la época de transición de radiación-materia. Entonces ustedes podrían hacer el paso intermedio, evaluar y hacer el álgebra correspondiente. Y encontramos que el tiempo, ¿sí?, en la época de igualdad entre radiación y materia va a estar dado por 4/3 de 1 menos 1 sobre raíz de 2 por la densidad fraccional de radiación a la 3 medios, y esto dividido por la densidad fraccional de la materia hoy en día al cuadrado. Y adicionalmente me falta este factor, que es 1 sobre h0. Y mirando esta ecuación, nos podemos dar cuenta que las unidades de tiempo las trae el inverso de h0, que es el inverso de la constante de Hubble. Como vimos al inicio del curso, el tiempo de Hubble está dado por el inverso de h0. Todo esto es adimensional, así que justamente lo que está escrito acá tiene unidades de tiempo. Entonces, para encontrar el tiempo donde ocurre esta igualdad entre radiación y materia, tenemos que conocer el valor presente de la tasa de expansión o la constante de Hubble y las densidades fraccionales en el presente de radiación y materia. Entonces, para ser explícito, si yo evalúo H0 como 70 kilómetros por segundo a la -1 por megaparsec a la -1, la densidad fraccional de materia 0.3 y la densidad fraccional de radiación 8.4 por 10 a la -5, me da que la época donde ocurre esta igualdad es aproximadamente 4700 años.